¿Qué tal? Buena tarde, mi nombre es Jonathan González García, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 210-32-937, el nombre del módulo que estoy llevando a cabo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto que voy a realizar es el reto número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora es la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de entrega es 30 de enero del 2024. Como parte del reto número 5 se me pide que analice dos casos. En el caso número 1 nos indica lo siguiente. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que sucedía, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerlo argumentando que ese no era el lugar para repartir ese tipo de información, puesto que alteraba el orden público. Ana permaneció encerrada incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad ante la Fiscalía del Estado y así como ante la Comisión de Derechos Humanos, y ambas instituciones omitieron dar el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron competencias para conocer del asunto. 2 años después del incidente, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí nos preguntan, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Argumenta y fundamenta la respuesta de este caso. Claro, evidentemente sí hay responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que la libertad religiosa está vinculada a los derechos como libertad de pensamiento y libertad de conciencia, ambos en el artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni que la letra dice que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias y las devociones o actos de culto respectivos en los templos o en su domicilio particular, siempre que no constituya delito o falta o esté penado por la ley. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Estos son 3 disposiciones que prevén el derecho a adoptar cualquier creencia religiosa o abstinencia de hacerlo, así como la libertad de manifestar la religión libremente mediante la participación de forma pública, privada, individual y colectiva ante actos de culto como ceremonias religiosas. Si bien para difundir este tipo de panfletos se requiere de un permiso a la Secretaría de Gobernación, en este caso también se ve involucrado lo que es la libertad de expresión de Ana. La libertad de expresión es un derecho básico y constitucional, fundamental e inherente para la naturaleza y que se encuentra consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el ámbito internacional lo podemos encontrar contemplado dentro del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Podemos concluir que en este caso en particular de Ana es una detención ilegal. En este caso es muy evidente donde se violan los derechos humanos y sobre todo cuando es presentada en barandilla y recibe insultos. No sabemos si se llevó el proceso adecuado y debido para salvaguardar sus derechos y su integridad. Caso número 2. Tenemos que durante la pandemia del COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaró obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 6 de la tarde a 9 de la mañana. Y asimismo se provee una multa de 1.500 a quien infringiera estar en disposición de no contar con los recursos para el pago de la multa. En el decreto previo se prevé 36 horas de arresto. Tenemos el caso de Andrés, un hombre de 34 años en situación de calle, que caminando por la avenida principal de la ciudad, a las 20 horas, un militar lo vio y lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue exigido el pago de la multa. Andrés tuvo argumento de no tener casa habitación, familia ni dinero. Como consecuencia fue privado de la libertad 36 horas y boletinado con una fotografía en redes sociales en donde decía: primer detenido. Hubo
sinvergüenza, capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue canalizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en la jurisdicción militar ordinaria hasta ponerse de su conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, considero que sí hay responsabilidad por parte del Estado mexicano, ya que hay que recordar que de conformidad con el artículo 11 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas pueden desplazarse libremente por todo el territorio nacional sin la necesidad de contar con un pasaporte u otro permiso para así establecer o gozar de este hecho y este derecho se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19. Estas autoridades, sobre todo a nivel estatal y municipal, han estado limitando la circulación de las personas para suspender o restringir los derechos humanos. Además, a la afectación de los derechos humanos, sin embargo, existe un problema con estas medidas, ya que las autoridades locales no están facultadas para suspender o restringir los derechos humanos. Además, la afectación de la libertad se considera que puede contraer perjuicios más que beneficios debido a que las grandes diferencias que existen entre la sociedad mexicana. Si analizamos nuestro texto constitucional, nos encontramos en el artículo 29, que establece que la Unión, que solo un presidente de los Estados Unidos mexicanos con la aprobación del Congreso podrá suspender o restringir los derechos humanos. Hacia el artículo 1 de la Constitución señala que los derechos humanos no podrán suspender o restringirse bajo las condiciones establecidas por el propio texto constitucional, es decir, conforme a lo escrito en el artículo citado número 29, a su vez en el artículo 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como en el artículo 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Obligan a que los estados que cuando decidan suspender garantías informen los motivos y los alcances de dicha suspensión. A su vez, al exponer Andrés también se violentaron sus derechos humanos si el tipo de publicación puede prometer la intimidad y el honor de sus afectados. Bien, como nos damos cuenta, pues realmente en estos dos casos el Estado sí tiene responsabilidad. Entonces es muy importante que los derechos humanos siempre se deban de cumplir y llevarlos a cabo. Bueno, espero que haya cumplido con mi reto número 5. De antemano, asesor, le mando un cordial saludo.